Cuando vemos un campo así, tan grande, es fácil pensar que es solo un paisaje, ¿no? Pero en realidad, cada una de estas plantas es parte de un ecosistema que es vital, que nos alimenta, y al igual que nosotros, pueden enfermarse, y a una escala masiva. Y claro, esto nos lleva a una pregunta súper importante. Con los humanos, pues, rastreamos las pandemias. Pero ¿cómo se hace eso con las plantas? ¿Cómo se mide una amenaza que puede cubrir miles y miles de hectáreas? Bueno, aquí es donde entra en juego la epidemiología agrícola. Pensemos en esto como la ciencia que está en medio de una batalla a gran escala contra las enfermedades de los cultivos. Una batalla que se pelea campo por campo, y sí, planta por planta. Es que en cualquier batalla, lo primero es conocer al enemigo, ¿cierto? Para poder controlar un brote, los científicos primero tienen que poder medirlo. O sea, una cuantificación precisa es la base de cualquier estrategia de defensa. Y para lograrlo, los expertos usan dos métricas clave. Una nos dice cuántas plantas están enfermas. Y la otra, que es mucho más sutil, se pregunta ¿qué tan enfermas están? Y aquí las tenemos. Por un lado, está la incidencia. Esto es básicamente un cálculo binario. ¿La planta está enferma? ¿Sí o no? Es un conteo y ya. Pero por otro lado, tenemos la severidad, que es otra historia. No solo se pregunta si hay enfermedad, sino ¿cuánta? ¿Qué porcentaje de la planta está realmente dañado? Y miren, aquí se ve perfecto. A la izquierda, la incidencia es una fórmula simple. Plantas enfermas sobre el total. Rápido, objetivo. Pero a la derecha, la severidad, bueno, ahí se necesita que un experto mire una hoja y calcule a ojo el porcentaje de daño. Y ahí está el problema. Esa estimación, por naturaleza, es subjetiva. Y esto, claro, nos lleva a la gran pregunta. Si la severidad depende del juicio de una persona, ¿cómo logramos que los datos sean consistentes? ¿Cómo se asegura que un científico en un país mida igual que otro al otro lado del mundo? ¿Cómo estandarizamos la percepción humana? La respuesta fue crear una herramienta estándar. Los científicos desarrollaron lo que podríamos llamar una regla visual para medir las enfermedades, una que está diseñada para calibrar el ojo humano y lograr que todos vean más o menos de la misma manera. Y fíjense, hay dos tipos principales de estas reglas. Están las escalas descriptivas, que usan palabras como manchas aisladas para definir un nivel de daño. Pero las que de verdad funcionan mejor son las escalas diagramáticas. Estas usan imágenes, ya sean dibujos o fotos, como una guía visual. El evaluador simplemente compara la hoja que tiene en la mano con la imagen que más se le parece, así de simple. Y son justamente estas escalas visuales, las diagramáticas, las que se han vuelto la norma, el estándar de oro en el campo. ¿Por qué? Pues porque son una herramienta increíblemente eficaz para entrenar el ojo y estandarizar las mediciones de severidad en cualquier parte del mundo. Y su versatilidad es impresionante. Las vemos en cultivos fundamentales como la soya, donde detectar una enfermedad a tiempo puede salvar toda la cosecha. También se aplican en frutas como las peras, para ver el daño no solo en las hojas, sino en la fruta misma. En cultivos de muchísimo valor como el aguacate, donde una manchita puede hacer toda la diferencia. Y así podemos seguir y seguir hasta con las papayas. Prácticamente para cada cultivo importante hay una escala diagramática diseñada para sus enfermedades específicas. Ok, pero, a ver, ¿por qué funcionan tan bien? No es solo por tener una fotito de referencia. Hay una razón científica muy profunda detrás de su diseño, una que tiene que ver con cómo percibimos el mundo. La clave está en algo llamado la ley de Weber-Fechner, un principio de la psicofísica. Dicho de forma sencilla, lo que dice es que nuestra percepción no es lineal. Nuestra habilidad para notar un cambio depende siempre del punto de partida. Y para que quede súper claro, en la práctica esto significa que para nuestro cerebro, el salto de un 1% a un 5% de daño en una hoja es súper obvio, pero el salto de un 51% a un 55% es mucho más difícil de distinguir, aunque la diferencia numérica sea la misma. Somos mucho más sensibles a los cambios cuando los niveles son bajos. Y aquí viene lo genial, la verdadera maestría del asunto. Los creadores de estas escalas usan este principio a su favor.
Diseñan las escalas con intervalos mucho más pequeños y detallados en los niveles bajos de infección. Esa es la genialidad del sistema. Se alinea la herramienta de medición con cómo funciona nuestro cerebro, y esto permite detectar los brotes justo cuando empiezan, que es el momento más crítico para decidir si hay que intervenir o no. Bueno, ahora juntemos todo. Hemos ido de lo gigante, del campo, a lo súper pequeño, una hoja. Veamos cómo esa pequeña observación nos permite entender el panorama completo de una epidemia. Cada una de esas mediciones, tan cuidadosas y estandarizadas, se convierte en un puntito de datos. Y con el tiempo, todos esos puntos van formando una curva de progreso de la enfermedad. Básicamente, un retrato visual de cómo el brote avanza o se detiene. Y esa curva lo es todo. Con ella, los epidemiólogos agrícolas pueden modelar cómo se va a propagar la enfermedad, predecir su impacto y, lo más importante, tomar decisiones informadas sobre cuándo y cómo actuar para proteger la cosecha. Al final del día, la seguridad de lo que comemos depende de entender toda esta red súper compleja de interacciones. Es una ciencia inmensa. Y sin embargo, como acabamos de ver, la clave para manejar todo esto empieza con algo muy, muy pequeño: la habilidad de mirar de cerca y, con precisión, una sola hoja enferma.